Hermanos, que Dios nos bendiga. Qué bueno que estamos aquí reunidos nuevamente, la iglesia reunida en el nombre de Cristo. Hoy no estamos reunidos en un lugar, pero estamos reunidos en el nombre de Cristo. Qué bueno que nos estamos reuniendo ya en los cultos de los domingos en un lugar. Es más conveniente, más fácil. La experiencia se hace muy agradable. Pero en este momento, por las limitaciones que tenemos, aprovechamos la providencia, lo que Dios nos provee para reunirnos en el nombre de Cristo. Y aun cuando nos reunimos en un lugar, siempre estamos reunidos en un nombre. Hoy comenzamos el tema de la salvación, que es la liberación de la esclavitud del pecado. Desde hoy ya comenzó, y de la condenación hasta siempre, hasta la eternidad, resultando en la vida eterna con Dios dentro de un reino que ya es una realidad en nuestra vida. El lunes pasado estábamos estudiando el tema del pecado y la caída, pero en la última reunión enfatizábamos que el hombre es valioso, que es digno. En esa última reunión enfatizamos que a pesar de la rebeldía que llevó a la caída y el pecado y el dolor del mundo, Dios siempre desarrolló un plan para que pudiésemos volver a la unión obediente con nuestro Padre, con nuestro Creador, porque el hombre fue creado digno y es valioso. Y nuestra condición de hoy no determina nuestra condición de mañana. Podemos, mediante la fe en Cristo, retornar a nuestra condición de hijos de Dios. La declaración de fe de nuestro concilio dice: la salvación ha sido provista a través de Jesucristo para todos los hombres. Aquellos que se arrepienten y creen en Él son nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Reciben el don de la vida eterna y se convierten en hijos de Dios. Fíjense, los que se arrepienten y creen. Qué fácil, qué dulce la alternativa, porque todo lo que nos requiere no tiene costo, no se mide con esfuerzo, es arrepentirnos y creer, rendirnos, descansar. Podemos llegar a entender la salvación como un regalo de amor de Dios para que lo amemos por lo que hizo por nosotros y para que podamos compartir con otros lo que Dios puede hacer por ellos. ¿Cómo podremos nosotros vencer el impulso a poner precio a todo lo bueno? En nuestra vida ordinaria, las cosas buenas se viven por su precio. Valor y precio los asociamos, pero en la realidad que Dios dispuso para nosotros, que no es la vida ordinaria, es la vida sagrada, eterna, lo bueno no tiene precio. La gracia de Dios no puede ponérsele precio. Podemos vencer el impulso a enseñarle a la gente que es necesario adquirir por precio la salvación, porque eso no nos ayuda, eso no refleja el Evangelio. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios nos referimos especialmente a la salvación y al perdón de nuestros pecados. Cuando hablamos de salvación nos referimos a recibir por gracia de Dios la vida verdadera. Ahora vivimos una forma temporal e incompleta de la verdadera vida. En Mateo 19:16 hay un pasaje que hemos visto muchas veces y que tiene una enseñanza bien importante. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Y él le dice: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Pues si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Punto. Tendrás tesoro en el cielo. Pero le añade esta frase que es clave para nosotros: luego ven y sígueme. Todo lo previo, todo lo que fue dicho antes,
era suficiente para obtener la salvación o le faltaba lo que nos indica al final? Ven y sígueme. Sin el ven y sígueme, ¿podíamos obtener la salvación? ¿Podía ese joven o nosotros obtenerla? El joven rico había cumplido preceptos y mandamientos. Sin embargo, no tenía la vida eterna, no tenía salvación. La situación del joven rico no es diferente de muchas personas hoy. Viven esperando que sus buenas acciones y su obediencia les haga merecedores de la salvación. Esa forma de salvación por esfuerzo le pone precio a la gracia de Dios. Pretender poner un precio a lo que no puede ser comprado. Cada vez que mencionamos esfuerzo en la misma oración que la palabra salvación, tenemos que hacer una aclaración, porque una lleva a la otra, pero siempre la salvación va en primer lugar. Obtengo la salvación, ocurre un cambio en mi vida, regeneración, una santificación, y eso resulta en esfuerzo, en compromiso, en disciplina. Nunca ocurre el orden inverso. Nunca yo me esfuerzo primero y eso me lleva a la salvación. Siempre creo en Cristo primero porque es gratuita. Decíamos que igual que el joven rico, hoy en día escuchamos muchas exhortaciones a esforzar nuestra conducta y nuestra disciplina para ser merecedores de la salvación. La mejor forma de describir eso la encontramos en alguien que acompaña esa explicación con un testimonio, el testimonio más alto. El que dice esto alcanzó con su testimonio muchas vidas y hoy nos alcanza a nosotros, porque fue al martirio por la fe. Dietrich Bonhoeffer, nombre extraño a nosotros, nombre alemán, extranjero, pero conocido porque se ha predicado mucho sobre él y en nuestras reuniones de la escuela dominical, ahora Academia de Discipulado, hemos hablado frecuentemente sobre él. Dice lo siguiente, y dice lo siguiente respecto al mismo problema que vemos hoy. ¿Qué ha querido decirnos Jesús? ¿Qué quiere hoy de nosotros Jesús? ¿Cómo nos ayuda hoy a ser cristianos fieles? En definitiva, lo importante para nosotros no es lo que quiere este o aquel hombre de iglesia, sino saber lo que quiere Jesús. Cuando acudimos a la predicación, deseamos oír sus propias palabras, no solo por interés personal, sino pensando también en todos los hombres para los que la iglesia y su mensaje se han vuelto extraños. Estamos firmemente persuadidos de que serían otros hombres completamente distintos los que escucharían la palabra y ella, la palabra, si Jesús mismo y Jesús solo, con su palabra, se encontrase en medio de nosotros en la predicación. No quiero decir que la predicación de nuestra iglesia hoy no sea ya palabra de Dios, pero cuántas resonancias impuras, cuántas leyes humanas y duras, y cuántas esperanzas y consuelos falsos turban aún la palabra límpida de Jesús y dificultan la auténtica decisión. Por consiguiente, no es solo culpa de los otros el que encuentren dura y difícil nuestra predicación, que ciertamente solo quiere ser predicación de Cristo, ya que está cargada de fórmulas y de conceptos que les resultan extraños. No es cierto que todo lo que se dice hoy contra nuestra predicación constituya una renuncia de Cristo, un anticristianismo. Abro un paréntesis, es que se criticaba a Bonhoeffer porque estaba diciendo en aquel momento cosas que iban en contra de lo que la institución eclesiástica estaba diciendo. La iglesia en ese momento decía a los ciudadanos, obedezcamos al Estado, hagamos lo que el Estado nos pide. Y él decía que teníamos que obedecer a Cristo y por eso se le criticaba de anticristianismo. Cierro el paréntesis. Continúo diciendo las palabras de Bonhoeffer. Queremos negar realmente toda comunión con esos innumerables hombres de nuestros días que acuden a nuestra prédica, que desean oírla y sin embargo deben reconocer con tristeza que les hacemos demasiado difícil el acceso a Jesús. Ellos creen que no pretenden alejarse de la palabra misma de Jesús, sino que son muchos los elementos institucionales, humanos,
doctrinales que se interponen entre ellos y Jesús. ¿Quién de nosotros no conoce todas las respuestas que podrían darse a esto y con las que sería posible y fácil declinar toda responsabilidad con respecto a los hombres? Pero ¿no sería también una respuesta el preguntarnos si no ponemos a menudo obstáculos a la palabra de Jesús cuando nos apegamos con excesiva fuerza a determinadas fórmulas, a un tipo de predicación condicionado por su época, por su lugar de origen, por su estructura social, cuando predicamos de forma demasiado dogmática y muy poco vital? Cuando repetimos a gusto ciertos pensamientos de la Escritura y pasamos de largo junto a otras palabras muy importantes de la Escritura. Cuando predicamos excesivamente sobre nuestras propias convicciones e ideas y muy poco sobre el mismo Jesús. Esas palabras de Bonhoeffer nos llevan a unas preguntas. La salvación se puede alcanzar por medio de la renuncia a lo mundano y por medio de la disciplina. Otra pregunta, por medio de una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano, a través de la renuncia a los placeres y de la práctica de una vida austera, ¿se puede obtener la salvación? Por medio de un retiro del mundo para llevar una vida apartada en el cultivo del espíritu, ¿se puede obtener la salvación? Todas esas conductas que yo quiero llevar en mi vida, que son buenas, son resumidas con una palabra. Eso se llama ascetismo. Los ascetas son esas personas que se han retirado del mundo porque aman la virtud. Pero ese ascetismo, ese amor a la virtud, les obtiene la salvación. Lo que hemos mencionado nos puede ayudar a obtener la salvación o es resultado de haber obtenido la salvación. ¿No será que los ascetas, no será que nosotros, una vez obtenemos la salvación gratuita por la fe en Cristo, entonces amaremos la virtud? Pero si cambio ese el orden de los eventos, salvación primero, ascetismo, virtud después, puedo estar menospreciando el sacrificio de Cristo. Si yo renuncio al mundo y llevo una vida disciplinada, yo puedo contribuir, o puedo completar, o puedo complementar la salvación. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿La salvación necesita ser complementada o completada por mi esfuerzo? ¿O puede ser completada por mi esfuerzo? Otra pregunta. ¿Podemos obtener o completar la salvación por medio del dominio de las pasiones que perturban la vida, por medio de la virtud y la razón? ¿Podemos alcanzar la salvación por medio de la renuncia de las comodidades, de los bienes materiales y de la fortuna? Podemos obtener la salvación por medio de una actitud moral relacionada con la fortaleza y la ecuanimidad en el carácter, por medio del dominio propio. Pues yo puedo obtener la salvación. Pues todo eso son conductas buenas. De hecho, conductas que reflejan la vida de un cristiano. Pero todas esas preguntas anteriores están relacionadas a la salvación, pero la salvación no es producto de ellas. La salvación es producto neto del regalo amoroso de Dios. Las acciones que yo mencioné, todas son resultados de la salvación. La salvación es descanso, no esfuerzo. En Mateo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo dijo Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gracia que es resultado del sacrificio de Cristo es el yugo de Cristo, pero no es pesado, es liviano. Es pesado para el que lo resiste, pero es liviano para el que lo acepta. Fluye fácil para el que lo acepta. El lunes pasado mencionamos otra persona, también tiene un apellido extraño, pero su nombre es común, es Francisco. Y Bonhoeffer, que dio la primera cita que leímos, era un teólogo, era un hombre estudiado, ¿verdad? Pero Franz no, Franz era un agricultor, sabía leer y escribir,
pero no había estudiado, era un agricultor, vivía del campo, de su trabajo de agricultor. Y Franz se encontraba ante el mismo dilema que Bonhoeffer. ¿Obedezco lo que me dice la sociedad y el Estado o obedezco a Cristo? Y contra él usaron todos los argumentos posibles. Uno de los argumentos era, tienes que obedecer al Estado porque el Estado ha sido puesto por Dios. Y otro argumento era, tienes que obedecer al Estado porque si tú no obedeces, el castigo del Estado producirá dolor en tus hijas y en tu esposa. Tenía 3 hijas y vivían de su trabajo. Y si él no estaba, no tenían quien las ayudara. Y se iban a morir de hambre. Y tenía una madre anciana. Todos iban a sufrir si él continuaba con su actitud de obedecer a Cristo. Según Cristo le hablaba a su conciencia. Y usaron otro argumento importante, le dijeron, ¿de qué vale que tú te esfuerces si nadie se va a enterar? Tú vas a morirte en una mazmorra de esa, en una cárcel, y nadie se va a enterar. ¿Y tú crees que con el esfuerzo tuyo vas a cambiar la realidad? El mundo es así. Todos esos argumentos provocan fatiga, y Cristo era descanso. Todos esos argumentos eran un yugo pesadísimo, como sería un yugo pesadísimo para mí. Y utilizaron todos los argumentos y lo amenazaron con la muerte. Y en un momento, el último argumento que utilizaron fue bien simple. Le dijeron, mira, tú estás en esta cárcel y nadie es testigo de lo que va a ocurrir aquí. Yo te voy a dar un papel y tú vas a firmar en ese papel que tú juramentas aceptar lo que diga el gobierno y nadie se va a enterar. Y con firmar ese papel, tú vas a ser libre. La palabra libre aquí es importante porque él dijo que yo soy libre. Pretendían quitarle la carga y ofrecerle libertad, pero él se sentía libre, en descanso, no tenía carga. ¿Y saben qué? Él fue a la muerte, fue al cadalso, igual que Bonhoeffer, fueron a la muerte y no se sentían cargados. De hecho, los documentos que recogen esos últimos momentos, el médico que los atendió, porque ese caso de martirio del cadalso, hay un médico que asiste, ¿verdad? En ese momento en que se les quita la vida. Y en ambos casos decía que no habían visto a nadie morir, enfrentarse a la muerte, pero con una cara de paz. En uno de los casos, el médico dijo, nunca me había presentado frente a un santo. Eso es descanso, eso es salvación, descanso, yugo fácil. Imagínense que usted va y se cae a un río que corre hacia el océano y alguien, que es usted en este caso, grita y se esfuerza y nada y hace todo el esfuerzo posible por salvarse. Pero las orillas de ese río son resbalosas y no permiten alternativa alguna para sostenerse o para salir. Y usted va por esa corriente rumbo al mar. Y por más que usted se esfuerce, no puede salvarse. A menos que alguien nos rescate, es la muerte segura. Usted puede pedir ayuda mientras intenta respirar, pero su única opción es que alguien lo escuche y tire una cuerda y lo saque del agua. Esos canales son como una imagen de la necesidad espiritual de toda la raza humana. Sin Dios, todos estamos encaminados hacia la muerte segura. Por más que nos esforcemos, por más que nos disciplinemos en dar brazadas disciplinadas, no tenemos salvación. Sin Dios todos estamos encaminados hacia la muerte. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No importan todos nuestros esfuerzos, ni lo grande de nuestros deseos. Pero hay una buena noticia. Dios puede ver y escuchar nuestra necesidad. Y ya Él envió a alguien a rescatarnos. Él se encarnó y vino y pagó el precio de nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado y la perdición? Pues estamos sentenciados a muerte física y espiritual. Estamos separados de Dios.
Estamos dominados y controlados por el pecado. Estamos ciegos espiritualmente. Estamos faltos de entendimiento. Somos enemigos de Cristo. Somos objeto de la ira de Dios. De hecho, somos considerados hijos del maligno. ¿Y cuál es el requisito para ser salvo? Bien simple, creer en Cristo. ¿Cómo podemos explicar eso? Pues que Dios Santo se hizo hombre y tomó todo el pecado y lo pagó con su muerte. Será importante que nos esforcemos por entenderlo, pero sobre todo por modelar ese mensaje de gracia, de regalo amoroso de Dios. En Gálatas 1:7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio es la buena nueva de salvación por gracia. La muerte de Cristo para mi salvación, que sustituye mi persona. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una sustitución para beneficio de mi persona. Me sustituyó a mí ante el cadalso, ante la muerte. ¿Pagó el precio de mi persona? Sí. ¿Me sacó del mercado de esclavos? Sí. ¿Me soltó? ¿Me liberó? Sí, con su sacrificio, de gratis. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios no por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. A quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras ocurrirán en nuestra vida como resultado de la gracia. Sin obras no demostraremos, no exhibiremos, no modelaremos la fe. Las obras son necesarias, pero son resultado de la salvación por fe. ¿Cómo entenderemos entonces la importancia de hacer la voluntad de Dios? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice Mateo 22. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros amamos a Dios. Esa pregunta merece que miremos, ¿verdad? Que más allá de que lo digamos con el verbo, ¿verdad? Lo amamos. Nosotros amamos al prójimo. Los amamos sin condición, como Dios nos amó a nosotros. O amamos a unos más que a otros, amamos a los que nos gustan. Algunos nos gustan más que otros. Algunos reciben nuestra aprobación más que otros.
Quien está en la comunión del encamado y crucificado, habiéndose configurado a él, se asemeja al glorificado y resucitado. Revestiremos también la imagen del hombre celeste. Seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. La imagen del resucitado, igual que la del crucificado, transformará a los que la vean, nos transformará. Quien vea a Cristo será incorporado a su imagen, será identificado a su forma, se convertirá en espejo de la imagen divina. Ya en esta tierra se reflejará en nosotros la gloria de Jesucristo. De la forma de muerte del crucificado en la que vivimos en la miseria y la cruz, brotarán la claridad y la vida del resucitado. Cada vez será más profunda nuestra transformación en imágenes de Dios y cada vez será más clara la imagen de Cristo en nosotros. Es un progreso de conocimiento en conocimiento, de claridad en claridad, hacia una identidad cada vez más perfecta con la imagen del Hijo de Dios. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, de gloria en gloria, usted y yo, cuando creemos en Cristo. Como dice en 2 Corintios 3. Por tanto, todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Concluimos esta reunión de hoy pensando en la importancia de tratar de entender mejor el tema de la salvación. Y agradeciendo, como siempre, agradecemos la presencia y el apoyo de todos ustedes presentes en la iglesia hoy. Que Dios nos bendiga.